Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 40. Ya hemos llegado al capítulo 40 con más de 10.000 vistas y con más de 500 horas de reproducción de estos videitos. Así que estamos muy contentos y seguimos invitando a todo el que le interese escuchar algunas digresiones más o menos lógicas sobre literatura a suscribirse. Esto es el capítulo número 40 de las palabras clave, la lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. ¿Sí? Así que bueno, a que le interese, suscríbase, que la mera suscripción es un gran aporte para nosotros. Ahora bien, hoy vamos a hablar de dos autores que aparentemente son muy disímiles, que no tienen nada que ver entre sí, pero que están unidos por una polémica. Esa polémica es sobre quién fue el creador de la non-fiction novel o la novela de no ficción, la novela no ficcional. Entonces hay un gran debate, especialmente en la Argentina se da esto, ¿no? Porque uno de los autores que participan de la compulsa es un autor argentino. Y respecto de quién fue el iniciador de ese género que compite con un autor norteamericano. Cuando digan los nombres y más o menos tienen referencias van a saber que aparentemente son completamente disímiles. El autor argentino es Rodolfo Walsh y el autor norteamericano es Truman Capote. O sea, que más o menos conozca la biografía de Truman Capote e inclusive sus afinidades sexuales y sus elecciones laborales, y el que conozca más o menos a Rodolfo Walsh también va a decir lo mismo, no se parecen en nada, ¿sí? Pero sin embargo hay un parecido, y es que las obras, esas obras fundadoras de un género que es la novela de no ficción, los afectaron a los dos, modificaron la percepción de sus vidas, ¿sí? Ninguno de los dos va a ser el mismo que antes de emprender la tarea de escribir sus novelas de no ficción, ¿sí? Si vamos a seguir el orden cronológico, podemos decir que en realidad el ganador de la compulsa es Rodolfo Walsh, porque publicó Operación Masacre en 1957, luego de un arduo trabajo para encontrar quién se la publicara, editor. Mientras que Truman Capote publicó en 1966 In Cold Blood, o sea, a sangre fría. O sea que si privilegiamos el criterio cronológico, el creador de la novela de no ficción es Rodolfo Walsh y lo sigue Truman Capote. Aunque cuando yo estuve releyendo Operación Masacre, tiene que ver con, por ahí, la intención fundamental de Rodolfo Walsh no era escribir una novela, no era novelar, sino investigar qué había pasado en los basurales de José León Suárez el 9 de junio de 1956. Que después él tuviera el talento para presentar a las víctimas de ese hecho nefasto y criminal, es como que se agrega, no era su intención novelar. En cambio, por ahí es más consciente, y uno cuando ha leído In Cold Blood se da cuenta que desde el principio hay una idea de novelar. Y aparte porque hay otra cosa, Rodolfo Walsh nos cuenta cuál fue el arduo trabajo que tuvo que hacer de investigación, e inclusive cambiar de nombre, mudarse, para obtener la información sobre las víctimas sobrevivientes y sobre la averiguación específica de qué había pasado esa noche asiaga de junio de 1956. Mientras que Truman Capote inicia la narración ya caracterizando a la familia que va a ser víctima, y no hay al inicio de la novela ningún planteo sobre las dificultades para acceder a la información. O sea, digamos que, entre comillas, la forma narrativa de In Cold Blood, a sangre fría, es mucho más novelesca que la que plantea Rodolfo Walsh, que explica que es un trabajo de investigación periodística y que obviamente, como
ya lo dije, una persona muy talentosa y muy sensible y muy empática respecto de las víctimas, se genera una especie de novela. De hecho, tiene una estructura que uno puede decir novelística. Más allá de las aclaraciones, hay una presentación de los personajes, se explica la circunstancia de la época, se cuenta, se sigue a los sobrevivientes, se cuenta efectivamente qué pasó a través de diferentes testimonios y finalmente se llega a una conclusión. Que, bueno, que esa es la estructura básica de la novela de Rodolfo Walsh, que tal vez no quiso que fuera una novela. Ahora bien, vamos a iniciar. Rodolfo Walsh había nacido en 1927 y va a ser asesinado por una fuerza de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada en 1977. Muere en un enfrentamiento militar, si bien su cuerpo nunca se recuperó porque el mismo grupo de tareas que lo asesinó se llevó el cuerpo. O sea que hoy Rodolfo Walsh sigue siendo, como tantos argentinos, lamentablemente un desaparecido. ¿Sí? Él era de ascendencia irlandesa, fue criado en un colegio de una formación católica, pero ya había escrito varios libros, por ejemplo, Variaciones en Rojas, es muy jovencito, en 1953, y era periodista. Y también creo que había publicado el libro que se llama Irlandeses detrás de un gato, ¿sí? Y él nos cuenta qué pasa en junio de 1956. Él vivía en La Plata y uno de los enfrentamientos de las tropas revolucionarias que querían terminar con la dictadura que se había establecido en septiembre de 1955 se da en la ciudad de La Plata. Para poner el contexto histórico, recordemos que en septiembre de 1955 hay un golpe militar que destituye al gobierno del general Perón y establece una dictadura militar que se autoproclama Revolución Libertadora. En un primer momento el cargo de presidente lo tiene el general Lonardi, pero rápidamente es reemplazado por el general Aramburu, secundado por el almirante Rojas. O sea, hay una fase más blanda del golpe y una fase más dura del golpe, y en ese contexto un general, son varios generales, varios militares de alta graduación, intentan dar un contragolpe, y el principal líder es el general Valle, que también va a ser fusilado por esta revolución libertadora, en teoría, que se autoadjudica el poder de imponer una ley marcial y de establecer la pena de muerte en la Argentina. Pero vamos a ver qué decía Rodolfo Walsh allá por cuando empieza nomás la narración. Rodolfo Walsh nos cuenta: hay enfrentamientos en La Plata entre las tropas que buscan restablecer la democracia a través de la Revolución de Valle y las tropas leales a la dictadura autodenominada Revolución Libertadora. Y dice Rodolfo Walsh: mi casa era peor que el café y peor que la estación de ómnibus, porque había soldados en las azoteas y en la cocina y en los dormitorios, pero principalmente en el baño. Y desde entonces he tomado aversión a las casas que están frente a un cuartel, un comando o un departamento de policía. Tampoco olvido que pegado a la persiana oí morir a un conscripto en la calle, o sea, un pibe que estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Y ese hombre no dijo viva la patria, sino que dijo no me dejen solo, hijos de puta. Después no quiero recordar más, ni la voz del locutor en la madrugada anunciando que 18 civiles han sido ejecutados en Lanús, ni la ola de sangre que anega al país hasta la muerte de Valle. Tengo demasiado para una sola noche. Valle no me interesa, Perón no me interesa, la revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Puedo. Al ajedrez y a la literatura fantástica que leo, a los cuentos policiales que escribo, a la novela seria que planeo para dentro de algunos años y a otras cosas que hago para ganarme la vida y que llamo periodismo, aunque no es periodismo. La violencia me ha salpicado las paredes, en las ventanas hay agujeros de balas,
he visto un coche agujereado y adentro un hombre con los sesos al aire, pero es solamente el azar lo que me ha puesto eso ante los ojos. Pudo ocurrir a 100 kilómetros. Pudo ocurrir cuando yo no estaba. Y acá, 6 meses más tarde, una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice: hay un fusilado que vive. No sé qué es lo que consigue atraerme en esta historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Libraga. Pero después sé, miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me siento insultado, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. Libraga me cuenta su historia increíble. La creo en el acto. Así nace aquellas investigaciones. Este libro, La larga noche del 9 de junio, vuelve sobre mí porque por segunda vez me saca de las suaves, tranquilas estaciones. Ahora, durante casi un año no pensaré en otra cosa. Abandonaré mi casa y mi trabajo. Me llamaré Francisco Freire. Tendré una cédula falsa con ese nombre. Un amigo me prestará una casa en el Tigre. Durante 2 meses viviré en un helado rancho de Merlo. Llevaré conmigo un revólver y a cada momento las figuras del drama volverán obsesivamente. Libraga, bañado en sangre, caminando por aquel interminable callejón, por donde salió de la muerte, y el otro que se salvó con él disparando por el campo entre las balas, y los que se salvaron sin que él supiera, y los que no se salvaron. Acá es impresionante cómo nos habla Rodolfo Walsh de por qué, de qué ha visto, qué busca y por qué va a contar la historia. Y los sacrificios que está dispuesto a hacer para dar cuenta de esa verdad. O sea, hay toda una idea que excede la creación literaria, sino el hecho de que un escritor tiene que contar lo que realmente pasó, la barbarie que ha ocurrido y por qué, e intentar entender por qué ha ocurrido. De eso se trata Operación Masacre. Más allá de que después va a escribir Quién mató a Rosendo, ya se dedica a ese periodismo de investigación, deja la literatura para transformarse digamos, en un periodista político y comprometido, ¿sí? De hecho, después de la publicación de Operación Masacre, se va a radicalizar políticamente, va a fundar la Agencia de Noticias Cubanas, obviamente la Revolución Triunfante, si mal no recuerdo, en 1959, y él va a formar parte de eso, después va a dirigir el periódico de la CGT más combativa, hasta que, bueno, la dictadura del 66, ya no de la del 55, lo cierre, y después va a integrarse a la organización guerrillera Montoneros. Sí, va a ser un oficial de inteligencia de Montoneros. O sea, este libro transforma la visión política y social que tiene Rodolfo Walsh y entra, como muchos jóvenes de la década del 60, en un proceso de radicalización política que los lleva a la revolución. En el caso de Rodolfo Walsh, dentro del el peronismo. Y vamos a ver, hacia el final, Rodolfo Walsh va a escribir un prólogo a Operación Masacre, un prólogo a la edición de 1964. Y va a evaluar, en realidad no es un prólogo, es un epílogo, pero digamos, es lo que iría para presentar esta edición de 1964. Dice: ahora quiero decir lo que he conseguido con este libro, con Operación Masacre, pero principalmente lo que no he conseguido. Quiero nombrar lo que de alguna manera fue una victoria y lo que fue una derrota, lo que he ganado y lo que he perdido. Perdí. Bueno, primero, fue una victoria llegar al esclarecimiento de unos hechos que inicialmente se presentaban confusos, perturbadores, hasta inverosímiles, casi sin más ayuda que la de una muchacha
y unos pocos hombres acosados que eran las víctimas. Fue una victoria sobreponerme al miedo que al principio sobre todo me atacaba con alguna intensidad y conseguir que ellos se sobrepusieran, aunque ellos tenían una experiencia del miedo que yo nunca podré igualar. En lo demás, perdí. Pretendía que el gobierno, el de Aramburu, el de Frondizi, el de Guido, cualquier gobierno, por boca del más distraído, del más inocente de los funcionarios, reconociera que esa noche del 10 de junio de 1956, en nombre de la República Argentina, se cometió una atrocidad. Pretendía que a esos hombres que murieron, cualquier gobierno de este país les reconociera que la justicia de este país los mató por error, por estupidez, por ceguera, por lo que sea. Yo sé que a ellos no les importa, a los muertos, pero había una cuestión de decencia, no sé cómo decirlo. Pretendía que a los que se salvaron, Libraga desfigurado a tiros, Yunta casi enloquecido, Diciano escondido en un sótano, a los otros desterrados, cualquier autoridad, cualquier institución, cualquier cosa respetable de este país civilizado, les reconociera, siquiera con palabras, aquí donde las palabras son tan fáciles, donde no cuestan nada las palabras, que hubo un error, que hubo una fatal irreflexión, ¿para qué decir un crimen? Que a los 6 hijos de Carranza y a los 6 de Garigotti, a los 3 de Rodríguez y al de Brión y a las mujeres de estos hombres se les reconociera algún derecho emanante de la carroña sangrienta que la justicia de este país y no de otro llevó al cementerio, de todos esos cuerpos que fueron gente querida por los suyos. Que se les diera algo, un testimonio, una palabra, una pensión, no tan grande como la de un general, no tan grande como la de un juez de la corte. ¿Quién podría pretender tanto? Algo. En 1957 dije con grandilocuencia, este caso está en pie y seguirá en pie todo el tiempo que sea necesario, meses o años. De esa frase culpable pido retractarme. Este caso ya no está en pie. Es apenas un fragmento de historia. Este caso está muerto. Bueno, acá vemos y empezamos a entender, si esto pensaba Rodolfo Walsh en 1964, y se entiende entonces por qué va a haber en Rodolfo Walsh una radicalización política y en la sociedad en general, en la juventud también, por obvios motivos. No hay una justicia, los crímenes quedan impunes y bueno, es necesario hacer algo para transformar. Ahora, muy bien, hablamos de Rodolfo Walsh. Ahora vamos a hablar de Truman Capote. Truman Capote, que había escrito en Cold Blood en 1966. ¿Qué cuenta Truman Capote y por qué lo cuenta? Y por ahí mucho menos conscientemente, o el proceso de conciencia en Truman Capote fue mucho más lento que el de Rodolfo Walsh. Porque él se entera que en Kansas, en 1959, una familia, la familia Clutter, ha sido asesinada. ¿Sí? De hecho, los 4 integrantes de la familia Clutter han sido asesinados. Padre, madre y los 2 hijos adolescentes, un hijo y una hija adolescente. Y él lo ve como un modo de encontrar un estímulo para escribir y dice, bueno, quiero saber qué pasó, porque en realidad no se sabe absolutamente nada. Se encuentran los cadáveres dentro de una casa en una zona rural. Los Clutter son una familia muy querida en el pueblo y nadie se explica por qué han sido asesinados y de la forma terrible que han sido asesinados, algunos escopetazos, otros degollados, ¿sí? Y que en realidad también se sabía que los Clutter, si bien era una familia adinerada, no guardaban mucho dinero en la casa. Entonces, Truman Capote, asistido por su amiga Harper Lee, la autora de To Kill a Mockingbird, o sea, Matar a un ruiseñor, que es una película, es la única libro que escribió Harper Lee, viaja entonces a Kansas y empieza a investigar y va a seguir toda la investigación del crimen. Y la investigación es efectiva, demora un tiempo, pero va a dar con los 2 asesinos. Los 2 asesinos son 2 marginales, Dick y Perry, son los personajes, ¿sí? Y lo que va a hacer Truman Capote es un trabajo de contar las historias, va
de la familia de Dick y la familia de Perry, ¿sí? Y se va a quedar, pues les va a hacer entrevistas personales, los va a visitar en la cárcel y demás, y genera una relación. Especialmente con Perry. Con Perry se siente muy, pero muy próximo, ¿sí? Muy próximo. A tal punto que, bueno, las historias de Truman y de Perry son parecidas en el sentido de que a los dos se les suicidó la madre, fueron huérfanos y demás. Obviamente que Truman Capote en un ámbito económico mucho más, digamos, holgado que el del asesino Perry, ¿sí? Y se genera una relación, y como Truman Capote era homosexual, creo que una relación de afectividad se genera entre ellos, un compromiso muy fuerte. Sin embargo, va a haber, digamos, imagínense esto, un pibe homosexual de clase media que ha sufrido una infancia desvalida, se encuentra con son más o menos coetáneos con Perry, se encuentra con un niño, o alguien que fue un niño también desamparado como él y con la misma elección sexual. Entonces se crea como un vínculo que no llega a concretarse. Pero hay una contradicción inclusive, porque Truman Capote investiga, ¿sí? Da cuenta de la vida del pueblo, del investigador principal, que era un tal Al Dewey, y lo que nos cuenta son condenados a muerte, es más, los dos asesinos, Perry y Dick. Y Truman Capote no termina el libro hasta que no son ejecutados, ¿sí? O sea, que no son ejecutados. Tanto Perry como Dick son colgados, son muertos en la horca en Kansas en abril de 1965. O sea, ahí hay una tensión que uno no sabe. Algunos dicen que, bueno, se corren un montón de rumores, que inclusive Dick había escrito una historia, que apareció otra teoría en la que alguien les había pagado $5.000 para que mataran a la familia Clutter, y que y era un libro que era competencia para Truman Capote, porque el mismo Dick lo había escrito, y que después, bueno, Truman Capote bloqueó la salida de ese libro, y que después desapareció, nunca se supo qué pasó. Pero lo otro es que Truman Capote sabía que tenía un gran libro, ¿sí? Pero quería contar con una conclusión para ese libro, ¿sí? Y esa conclusión para ese libro era que, digamos, los asesinos de la familia fueran juzgados, fueran condenados a muerte, y una vez condenados a muerte no podía terminar el libro hasta que no fueran ejecutados, hasta que no los fueran colgados. Una cosa, un cálculo, digamos, de una inhumanidad, una atrocidad, una actitud atroz, miserable. Pero bueno, efectivamente nosotros, si seguimos el orden cronológico, sabemos que Perry y Dick son asesinados en abril de 1965 y el libro es publicado en 1966, ¿sí? Y de hecho se transforma en un bestseller, ¿sí? O sea, si bien Truman Capote tenía otros libros publicados, como por ejemplo Desayuno en Tiffany's, que inclusive se hace una película y demás, la que le da la fama a nivel nacional e internacional es A Sangre Fría, ¿sí? Y el problema es que la experiencia que vivió Truman Capote, dicen sus biógrafos, entrevistando a Perry y a Dick y viendo la vida que habían tenido y que los había llegado al asesinato. Es más, hay ciertos juristas que opinan que las características mentales de Perry y Dick hubieran evitado en otro contexto histórico, digamos, tenían problemas psiquiátricos graves, nunca hubieran sido ejecutados, pero sabemos cómo es la justicia de Estados Unidos y cómo hay idas y vueltas. El punto es que Truman Capote, después del hiperéxito de In Cold Blood, se llegaron a vender 50.000 ejemplares por semana durante meses, una cosa impresionante. Siguió, digamos, eso le dio un ascenso social, cierta preeminencia dentro de los ambientes más adinerados de Estados Unidos, pero nunca pudo superar
la experiencia que había vivido, especialmente no tanto con Dick, sino con Perry. Y que vivió relativamente poco tiempo, porque Truman Capote había nacido en 1924 y falleció en 1984, y mayormente, bueno, a los 59 años, pero se dice que a partir de la experiencia vivida con su investigación para escribir In Cold Blood, a sangre fría, digamos, tenía una adicción fuerte al alcohol y a las drogas, ¿sí? Y de hecho fallece en 1984 de cirrosis hepática por el consumo de alcohol. Es más, tuvo una actitud autodestructiva porque va a publicar un libro donde él, digamos, escracha o expone a las celebridades neoyorquinas, especialmente mujeres que como Truman era gay, le hacían confidencias y demás, y él las publica, o sea, queda defenestrado de la high society neoyorquina, y cuando muere está aislado, porque nadie dice, no es confiable, no lo quieren, lo consideran un traidor de clase, evidentemente. Los dos son excelentes libros, obviamente los dos son libros dolorosos, ¿sí? Porque si bien las circunstancias históricas son completamente diferentes de lo que cuenta Rodolfo Walsh en Operación Masacre, de lo que cuenta Truman Capote y In Cold Blood, las circunstancias son terribles porque hablan de crímenes, ¿sí? Está bien, creo que tienen mayor relevancia por ahí y es más dolorosa la idea como argentino de que los crímenes de Operación Masacre son crímenes cometidos por el Estado, mientras que Truman Capote, los dos asesinos no son individuos particulares, pero también lleva a pensar cómo es una sociedad que forma a esos criminales que, in cold blood, a sangre fría, matan a 4 miembros de una familia, no tienen ningún beneficio económico, o sea, nada, o sea, ese desprecio por la vida en el individuo. De todos modos, si hay una compulsa, repetimos, la primera novela de no ficción es Operación Masacre de Rodolfo Walsh, y luego viene In Cold Blood o A Sangre Fría de Truman Capote, 1957-1966. Buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.